El teorema anterior, pues confirma, el siguiente teorema, perdón, confirma las observaciones anteriores. El teorema de Fermat dice, si f tiene un máximo o mínimo local en C y la primera derivada existe, entonces esta es cero. El recíproco no es cierto, ¿ok? El recíproco no es cierto. Y le voy a presentar un contraejemplo. Suponga que f de x es igual a x a la 3. Su primera derivada es 3x al cuadrado. Ok. Y observe la gráfica. Esta es la gráfica de x a la 3. Aquí está el 0. Si yo igualo, esta derivada de 0 implica de que el x igual a 0. Sin embargo, observe la gráfica. La función x igual a 0 no tiene ni máximo ni mínimo local, porque el f de 0 es a su vez mayor y menor que las imágenes en un cierto intervalo. ¿Ok? Entonces, si la derivada de 0 solo implica que la función tiene un máximo o un mínimo local. ¿Ok? Ahí tienen un contraejemplo. Entonces, un número crítico de una función f en un número c, ¿ok? En el dominio de f es aquel para el cual la primera derivada es 0 o la primera derivada no existe, lo que les había mencionado a través de los ejemplos, ¿verdad? Ok. Entonces, un número crítico es algo bien importante que usted va a tener que estar bregando con esto hasta que terminamos el semestre. Es el número crítico de la primera derivada, porque vamos a tener números críticos de la segunda derivada. Número crítico de la primera derivada, entonces, aquel para el cual la primera derivada es 0 o la primera derivada no existe. Pero recuerde, esto no implica de que la función vaya a tener un máximo o un mínimo local o absoluto en esos valores. Ahora, algo más, para que esto sea cierto, miren, es bien importante, el C tiene que estar en el dominio. Si el C no está en el dominio, está descartado como un posible número crítico. Pues nada, vayamos con este ejemplo, calculamos la primera derivada, y la primera derivada es 3x al cuadrado más 12x menos 15. Factorizamos y nos queda 3 por x al cuadrado más 4x menos 5. Igualamos a 0 y resolvemos. Recuerdan ahora que yo les decía, usted simplifique la primera derivada. Y esta es la razón por la cual tengo que simplificar, porque voy a tener que ir resolviendo ecuaciones. Y la factorización en este caso es, ¿verdad? Aquí vamos a tener x más 5 por x menos 1. Y aquí tenemos entonces dos valores, el x igual a negativo 5 y el x igual a 1. Bueno, le voy explicando, ¿verdad? Cómo usted va a determinar el dominio de la función. O perdón, cómo vamos a determinar si la función tiene máximos o mínimos. Algo muy simple. Usted va a marcar en la recta los números críticos, que son negativo 5 y 1. ¿Ok? Y ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Va a determinar el signo en cada intervalo de la primera derivada. Esto es la primera derivada o esto factorizado. Entonces, miren, si yo tomo un número a la izquierda negativo 5, por ejemplo, negativo 6, menos 6 más 5 es negativo, y esto es negativo, por lo tanto el producto es positivo. Tomo un valor entre negativo 5 y 1, por ejemplo, el 0. Si yo tomo el 0, el primer factor es positivo, el segundo negativo, producto negativo. A la izquierda, a la derecha del 1, tomo, por ejemplo, el 2, más 5 es positivo, y 2 menos 1 es positivo, positivo. ¿Ok? Entonces, cuando la primera derivada cambia de positivo a negativo, se dice que la función tiene un máximo local. Y cuando cambia de negativo a positivo, se dice que la función tiene un mínimo local. ¿Ok? Si es que esas son las cosas que vamos a ir trabajando en el curso. Ahora bien, pues vamos a calcular la primera derivada. Recuerde que el dominio de esta función son todos los reales. Para calcular la primera derivada, vamos a usar la regla del cociente. Y aquí me queda p al cuadrado más 9, todo al cuadrado. En el numerador la derivada de p menos 2 es 1, me queda p cuadrado más 9. Menos p menos 2 por la derivada del denominador que es 2p. Y esto es, miren ustedes, p al cuadrado más 9 menos 2p al cuadrado más 2p.
Y todo esto dividido por p al cuadrado más 9, todo al cuadrado. Entonces, simplificando, en el numerador voy a tener menos p al cuadrado más 2p más 9. Y todo esto dividido por p al cuadrado más 9 al cuadrado. Ahora, pues queremos igualar la primera derivada a 0. Pero recuerde, ya yo les había mencionado anteriormente, si usted tiene a sobre b igual a 0, ¿qué implica esto? Que el numerador es el que tiene que ser 0. En nuestro caso, entonces, el numerador es menos, paréntesis, p al cuadrado, menos 2p menos 9. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ah, perdón, aquí hay un error. Este es 2, 4 aquí. Y esto es 4 aquí. Y esto es 4 aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. P al cuadrado menos 4p menos 9 igual a 0. Usamos la fórmula cuadrática. Y al utilizar la fórmula cuadrática, entonces, ¿qué nos va a quedar? Que p es igual a 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por negativo 9. Y todo esto sobre 2. Y esto es 4 más menos 4, esto es 52, raíz cuadrada de 52. Y todo esto sobre 2. Y esto es lo mismo que 2 más menos, 4 más menos 2 por raíz cuadrada de 13 sobre 2. O lo mismo que decir 2 más menos raíz cuadrada de 13. Son los dos valores que se tienen. Entonces, esos son los números críticos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué valores la primera derivada no existe? La primera derivada no existe. O sea, usted no tiene ningún valor. O sea, para determinar que la primera derivada no exista, tendría que igualar p cuadrado más 9 igual a 0. Y esto no tiene solución. En otras palabras, no existe ningún valor de p para el cual la primera derivada no existe. ¿Ok? Si es que esos son los números críticos de la primera derivada. Si yo quisiera hallar los máximos y mínimos, pues haríamos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Trazamos la recta numérica, ¿verdad? Y hallamos los máximos y los mínimos. Veamos un siguiente ejemplo. Esto lo puedo escribir como logaritmo natural de x, todo elevado sobre x al cuadrado. Esta función está definida únicamente para valores mayores que 0. Entonces, calculando la primera derivada, usando como referencia esto, nos quedaría en negativo 2 por x a la menos 3 por logaritmo natural de x, más x a la menos 2 por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. ¿Ok? Y esto entonces va a ser igual a negativo 2 por x a la menos 3 más logaritmo natural de x más x a la menos 1. Ok, entonces factorizando, ¿qué nos queda aquí? El x a la menos 3 que multiplica menos 2 logaritmo natural de x. No, perdón, voy a factorizar el x a la negativo 1 simplemente. Y si yo factorizo x a la negativo 1, me queda menos 2 por x a la menos... Déjeme ver. Disculpen, aquí hay un error, esto es x a la menos 3. Si yo factorizo x a la menos 3, esto es menos 2 por logaritmo natural de x más 1, igual a 0. Pero el x no puede ser 0, ¿verdad? Esto es diferente de 0 y lo que me queda es esto. Entonces, menos 2 por logaritmo natural de x más 1 tiene que ser igual a 0. ¿Qué implica esto? Que el logaritmo natural de x es igual a 1 medio. Y entonces el x es igual a e a la 1 medio. Ese sería el número crítico. ¿Ok? Si yo quisiera determinar si ese número crítico es o no un mínimo local, pues ¿qué hacemos? Trazamos la recta numérica, pero ahora empezando ¿dónde? Empezando en 0. Aquí. Y por aquí vamos a suponer que esté e a la 1 medio. No nos preocupamos del x a la negativo 3 porque siempre va a ser positivo, ¿verdad? Por la definición. Solamente e a la 1 medio. E a la 1 medio es aproximadamente 1.65. Si yo tomo un valor entre 0 y e a la 1 medio, que es 1, pues me va a quedar positivo. Y luego negativo. ¿Qué tiene la función entonces? La función tiene un máximo local
en e a la 1 medio. Ok, tiene un máximo local en e a la 1 medio. Ok.